Uf, qué calor hace estos días. De verdad que estos días ha hecho muchísimo calor. Desabotonarme aquí un poquito para estar un poquito más fresco. Con estos calores parece que estamos en el desierto. Hablando de desierto, ¿tú conoces a aquel personaje de la Biblia que vivía en un desierto y que se llamaba Juan el Bautista? Pues hoy vamos a hablarte un poquito de él. Pero antes vamos a comenzar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido niño Jesús, tú que con tu mamá la Virgen María y tu papá San José viviste en una familia santa, ayúdanos a que en nuestra familia podamos vivir el amor, la alegría y la unión, como lo vivieron ustedes en Nazaret. Mamita María, acompáñanos siempre. Papito José, protégenos. Niño Jesús, bendícenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ya en la presencia de Dios, vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. ¿Has escuchado hablar de él? ¿Quién era Juan el Bautista? Pues lo primero que tenemos que decirte es que Juan el Bautista era primo de Jesús. Sí, era primo. La Virgen María, que es la mamá de Jesús, y Santa Isabel, que es la mamá de Juan el Bautista, eran primas. Por lo tanto, Jesús, que es el hijo de María, y Juan, hijo de Isabel, pues vienen siendo primos segundos. Así vamos conociendo un poquito a la familia de Jesús. Con Juan el Bautista y Jesús pasó algo muy interesante. Primero tengo que decirte que la mamá y el papá de Juan el Bautista eran ya viejitos, eran unos ancianos. Ya tenían la edad más o menos de tus abuelitos. Ellos no habían podido tener hijos. Pues bien, el papá de Juan, antes de que Juan naciera, un día estando en el templo, le pidió a Dios el gran milagro que él quería ser papá, que él quería tener un hijo. Porque en los tiempos de Jesús, el que no tenía hijos, lo veían un poquito mal. Por lo tanto, él quería no solamente la aceptación de todos, sino quería el favor de Dios. Y le pidió al Señor que le diera un hijo. ¿Y qué creen? Dios escucha su oración y se lo concede. Le dice a Zacarías que su mujer, que es anciana, va a tener un hijo. Él al principio como que no se lo cree mucho. Y por eso entonces Dios, como Zacarías no creyó en él, lo dejó mudo. Le impuso un castigo por un tiempo y lo dejó mudo. Zacarías no podía hablar. Cuando salió del templo de orar y llegó a su casa, por medio de señas, ¿conoces tú las señas de los sordos? Pues por medio de señas les dijo a Isabel que iban a ser padres. Y así es, Dios le concedió el milagro. Dios hizo que Isabel concibiera en su vientre a un niño, su futuro hijo, que iba a ser Juan el Bautista. Así la barriguita de Isabel fue creciendo y el día en que al ángel se le presenta a María y le dice que va a ser la madre de Jesús, ¿recuerdas el tema del sí de María? Pues allí, en ese sí, en esa conversación con el ángel, le dijo que su prima Isabel estaba embarazada. Una vez que María termina de hablar con el ángel, sale corriendo a casa de Isabel. Y cuando llega y se encuentran las dos primas, también se encontraron los dos primos en la barriguita de su mamá. Jesús en la barriguita de María y Juan en la barriguita de Isabel. Ellos sintieron la presencia de su primo y aún en la barriguita de mamá se pusieron muy alegres. María estuvo ayudando a Isabel un tiempo, pero luego se volvió a su casa. En ese tiempo Isabel tiene su hijo y María tiene su hijo en Belén. Ahora el Evangelio nos dice que cuando eran grandes se encontraron nuevamente. ¿Dónde se encontraron? En el río donde Juan estaba predicando y bautizando. Sí, porque Juan el Bautista asumió una vida un tanto diferente de las demás. Él se fue a vivir al desierto. Allí entonces comenzó a vivir. Dice que sus vestidos, sus ropas eran de piel de camello, un poco rústicas, un poco feas, pero era lo que tenía en el desierto. Y comía las cosas del desierto. Comía por allí algunos saltamontes, miel silvestre y alguna otra cosita que lo que iba encontrando por allí. Pues mucha gente que supo que Juan estaba en el desierto fue a visitarlo, fue a verlo. Y cuando iban a ver a Juan, Juan les decía que tenían que arrepentirse de sus pecados porque ya venía el Salvador, ya venía el Mesías. La gente no sabía de quién hablaban, pero Juan sabía que su primo era el Salvador. Así la gente fue buscando a Juan y llegó un momento que eran muchísimos los que iban donde Juan. Y Juan entonces los bautizaba. Por eso lo conocemos con el nombre de Juan el Bautista, porque es Juan el que bautiza. Pues allí comenzó a bautizar a mucha gente, invitándolos a arrepentirse de sus pecados,
a ser buenos ciudadanos, a ser buenos creyentes. Y en uno de esos días pasa Jesús. Cuando Juan ve a su primo, le dice a sus amigos, a sus discípulos, les dice: ese es el Cordero de Dios. Ese que va caminando allí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que realmente los va a salvar. Yo los estoy bautizando con el agua, invitándolos a arrepentirse, pero quien realmente les va a regalar el cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí lo tienen. Jesús, cuando ve a Juan, se alegra mucho y va donde él y le pide a Juan que también lo bautice, para que todos los que estén allí vean que es importante bautizarse. Oye, pero mira quién apareció por aquí también en el bautismo de Jesús. Ah, míralo, aquí está, nuestro amigo Blanquito. No sabíamos nada de él. Y el bautismo de Jesús fue muy especial. Primero, porque Jesús no tenía nada de que arrepentirse. Jesús no era un pecador, Jesús no tenía pecado. Jesús es Dios. Sin embargo, se hizo bautizar. Y en medio de ese bautismo pasó algo impresionante. Cuando Juan sumerge a Jesús en el río y lo levanta, del cielo baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Y entre las nubes se escucha la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo, este es mi Hijo amadísimo. Qué impresionante ha debido ser eso, ver a Jesús, el Hijo de Dios, escuchar la voz del Padre y ver al Espíritu Santo bajar sobre Jesús. Qué cosa más bonita debió haber sido eso. Más adelante vemos que la vida de Juan se va desarrollando en medio de la predicación del arrepentimiento. Juan va predicando a todo el mundo, va diciéndole que tienen que arrepentirse, que no pueden pecar más, porque ya está cerca el Mesías. Y tanto predicó Juan que sus palabras llegaron hasta Herodes, hasta aquel que tenía el poder, el gobernador de aquella región. Lo manda a llamar y Juan le dice que se arrepienta, porque Herodes estaba casado con una mujer que no le estaba permitida. Y Juan no tuvo miedo, por eso tú y yo no podemos tener miedo a la hora de hablar de Jesús. Ni cuando anunciamos la palabra de Dios, ni cuando denunciamos el pecado del hombre. Pues eso le trajo consecuencias a Juan. El decirle al gobernador que estaba casado con una mujer que no le correspondía y que Dios no permitía eso, no solamente Herodes, sino la esposa de Herodes se puso muy brava y buscó un momento para deshacerse de Juan. Pues bien, ya conocemos entonces la historia del primo de Jesús que se llama Juan el Bautista. Comparte en familia este video y juntos den gracias a Dios por la vida de Juan el Bautista. Que nuestro buen Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos en la oración y en la misión, queda en paz.